Imaginemos por un momento la siguiente escena. Un juez se sienta tranquilamente en su despacho de la Audiencia Nacional en Madrid, coge un bolígrafo y firma una orden de arresto internacional contra un dictador que está, no sé, a 5.000 kilómetros de distancia. Ocurrió. Vaya que sí ocurrió. Exacto. Por un breve pero fascinante momento en la historia reciente, esto fue una realidad. Un solo país asumiendo el papel de tribunal para el mundo entero. Una época dorada para algunos y una pesadilla diplomática para otros. Totalmente. Pues hoy vamos a adentrarnos en un análisis a fondo sobre cómo la humanidad ha intentado construir una red para atrapar a los peores criminales de la historia. Vamos a mapear la evolución del derecho internacional penal. Y aviso para navegantes, que sé que este tema es denso. Uf, sí. Si alguien que nos escucha está preparando una oposición o simplemente necesita dominar este tema a nivel académico, que prepare papel y boli. Eso es, porque vamos a desgranar cada fecha clave, cada artículo y cada ley que sostiene este sistema con precisión milimétrica. Bueno, para entender esa red que mencionas, creo que hay que mirar primero al inmenso vacío que existía antes, ¿no? Claro. A ver, hasta finales del siglo XIX y principios del XX, el derecho internacional era, a efectos prácticos, un escudo protector para los líderes. O sea, las fronteras nacionales garantizaban la impunidad. Yo en mi casa hago lo que quiero. Básicamente. El cambio de paradigma ocurre cuando el derecho internacional humanitario empieza a ganar fuerza. De hecho, el jurista M. Sherif Bassiouni definió la creación de esta disciplina basándose en 4 pilares fundamentales. 4 pilares que son clave para entender todo lo que vino después, si no me equivoco. Exacto. Ojo a estos 4. El control de la guerra, la reglamentación de los conflictos armados, la persecución de las infracciones de las leyes de guerra y, por último, los delitos comunes de interés internacional. Vale, pero claro, plasmar en un papel lo que está bien y lo que está mal es la parte fácil, entre comillas. La Convención contra el Genocidio de 1948 ya hablaba de una Corte Penal Internacional. Sí, pero en el 48 eso era pura ciencia ficción. Ya, es que no había un edificio, no había jueces, no había presupuesto, nada. Durante décadas, castigar los crímenes de guerra dependía, pues eso, de la buena voluntad de cada país. ¿Y de quién ganaba la guerra, seamos sinceros? También, también. Entonces, ¿cómo conseguimos pasar de una idea abstracta en los años 40 a tener una institución global real? Pues a través de un evento diplomático que fue en esencia un campo de batalla legal. Hablamos de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios celebrada en Roma en 1998. Y aquí vamos con el primer bloque de datos críticos para el examen. ¿Bolígrafos listos? El 17 de julio de 1998 se adopta el Estatuto de Roma, y los números de esa votación cuentan una historia clarísima sobre las tensiones políticas del momento. A ver la radiografía. 120 delegaciones votaron a favor, hubo 21 abstenciones y fíjate, 7 votos en contra. 7 en contra, que parecen pocos frente a 120, pero claro, esos 7 votos negativos reflejaban el miedo paralizante de algunas potencias. El miedo absoluto a ceder soberanía, a que un tribunal externo pudiera juzgar a sus ciudadanos o a sus militares desplegados. Ya. Y, a ver, 120 a favor suena a victoria aplastante, pero supongo que firmar un papel en Roma no enciende automáticamente las luces de un tribunal. ¿Qué va? ¿Qué va? El estatuto estipulaba que hacían falta 60 ratificaciones nacionales para activarlo, y esa cifra costó unos años alcanzarla. La fecha clave aquí. La fecha que marca el inicio de la operatividad, el dato fundamental que siempre cae en los tests, es el 1 de julio de 2002. A partir de ahí entra en vigor. 1 de julio de 2002. Apuntado. Y si adelantamos el reloj y miramos la radiografía consolidada a octubre de 2020, vemos que el estatuto cuenta con 123 estados partes. 123. Y la distribución geográfica es interesante porque desarma un poco ese mito de que esto es solo una institución occidental, ¿verdad? Totalmente. Ojo al desglose. Hay 33 estados africanos, 19 de Asia-Pacífico, 18 de Europa del Este, 28 de Latinoamérica y el Caribe y 25 de Europa Occidental y otros estados. Vale, pues pongámosle cara y estructura a este tribunal. El artículo 34 del Estatuto de Roma define cómo se organiza la Corte Penal Internacional. A menudo se explica como el plano de un edificio.
Es una buena metáfora. Aunque a mí personalmente me parece más útil pensar en ello como una maquinaria pesada. Una máquina con 4 engranajes principales trabajando a la vez. Y si nos situamos en nuestro presente, en 2026, ¿cómo están distribuidas esas piezas? Pues mira, ese engranaje del artículo 34 empieza por la presidencia. Es el órgano rector. En enero de 2026 está bajo el liderazgo de Tomoko Akane, de Japón. Primer engranaje, listo. El segundo componente son las secciones judiciales. Aquí es donde ocurre la acción puramente legal, y se dividen en 3: apelaciones, primera instancia y cuestiones preliminares. ¿Con cuántos jueces? Cuentan con 18 magistrados. Y la elección de estos 18 no es al azar, ¿eh? La Asamblea de los Estados Partes aplica criterios súper estrictos de representación geográfica equitativa, diversidad de sistemas jurídicos y equilibrio de género. Vale, tenemos presidencia y secciones judiciales. Faltan 2. El tercer engranaje es la Secretaría, que maneja toda la burocracia, la administración y los servicios. Y el cuarto, que es el motor de arranque de los procesos, es la Fiscalía, ¿Un órgano que es independiente? 100% independiente. Actualmente está dirigida por el británico Karim A. Khan y apoyada por los fiscales adjuntos Mame Mandiaye Niang, de Senegal, y Nazas Shamim Khan, de Fiji. Arin Khan y sus 2 adjuntos. Perfecto. Pero me surge una duda enorme aquí. Tenemos la maquinaria lista, con fiscales, jueces y una presidenta, pero ¿qué es exactamente lo que persiguen? Porque la Corte Penal no interviene si alguien roba un banco, por muy grande que sea el botín. Ni de broma. Sus límites de actuación están blindadísimos. Para delimitar eso, el estatuto dedica los artículos 5 al 8 a lo que llamamos la competencia material. Artículos 5 al 8. Clave. El artículo 5 es la declaración de intenciones. Dice que la Corte se ocupa exclusivamente de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Y son 4. Vamos uno a uno. Primero, el genocidio, en el artículo 6, que absorbe textualmente la definición de la Convención del 48 que mencionaste antes. Vale. Artículo 6, genocidio. Segundo, los crímenes contra la humanidad, en el artículo 7. Y aquí el matiz crucial es la escala. Tiene que ser un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Un acto aislado no entra en esta categoría. O sea, no vale un crimen esporádico. Tiene que haber un sistema o una generalidad. Exacto. Tercero, los crímenes de guerra, que están minuciosamente detallados en el artículo 8. Ay, espera, sobre el artículo 8, tengo entendido que hay una aportación española súper específica que modificó la forma en que el mundo entiende los crímenes de guerra. ¿Qué papel jugó exactamente España en esa redacción? Fue una aportación brillante, la verdad. España puso sobre la mesa de negociación de Roma una realidad muy dolorosa de los conflictos modernos, que es la vulnerabilidad de las fuerzas de paz. Los cascos azules. Eso es. Lograron incluir específicamente como crimen de guerra los ataques dirigidos contra el personal, las instalaciones o los vehículos de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Fue una victoria diplomática importante que dotó de protección internacional a esta gente. Un dato fascinante y súper concreto para apuntar. Vale, has mencionado 3. Faltaba uno de esos 4 crímenes del artículo 5. El cuarto es el crimen de agresión. Y telita con este porque fue un verdadero quebradero de cabeza jurídico. Me lo imagino, porque definir quién agrede a quién. Claro, es que definir cuándo un Estado agrede a otro implicaba meterse en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tradicionalmente determina las amenazas a la paz. Chocaban competencias. Completamente. Por eso, en Roma en el 98 lo dejaron pendiente. Dijeron, ya lo veremos. Y no hubo acuerdo hasta la conferencia de revisión de Kampala en 2010. 12 años después. Y aún así, la jurisdicción sobre este crimen no se activó formalmente hasta el 17 de julio de 2018. Para que nos hagamos una idea de lo delicado que es, a octubre de 2020 solo 39 estados habían ratificado estas enmiendas sobre la agresión. Muy poquitos. España entre ellos. España fue uno de ellos, sí. Depositó su instrumento de ratificación el 25 de septiembre de 2014. Perfecto. 25 de septiembre de 2014. Queda clara la competencia sobre los delitos materiales, pero esta maquinaria también tiene unos muros de contención temporales y personales muy rígidos, ¿verdad? Pero el límite temporal del artículo 11 rige el principio de irretroactividad procesal, o sea, la Corte está ciega ante cualquier atrocidad cometida antes del 1 de julio de 2002. No pueden mirar al pasado. Nada.
Y en cuanto al límite personal, que está marcado en los artículos 1 y 26, solo juzga a personas físicas mayores de 18 años. Nada de juzgar a un país entero. No, no puede sentar en el banquillo a un Estado como ente abstracto ni a una corporación. Solo personas físicas. Bueno, y aquí es donde llegamos a un mecanismo que me parece fascinante. Para mí, el artículo 17, sobre el principio de complementariedad, es el verdadero genio detrás de la Corte Penal Internacional. A ver, cuenta. Pues me gusta imaginar la Corte como un inmenso generador de emergencia en el sótano de un hospital. A ver, el generador no está encendido funcionando día y noche. La red eléctrica principal son los sistemas judiciales de cada país soberano. Claro. Solo cuando esa red principal sufre un apagón deliberado, es decir, cuando un país no quiere o no tiene la capacidad real de investigar un crimen de guerra, entonces, y solo entonces, arranca el generador de la Haya. Es que la analogía ilustra perfectamente la soberanía de los estados. La Corte no es un tribunal de apelación supremo que anule las decisiones nacionales porque sí. Es una red de seguridad última. Una salvaguarda. Eso es. Y para que ese generador arranque, el artículo 13 establece 3 vías de activación. Toma nota. Puede ser remitido por un Estado parte, puede ser derivada por el Consejo de Seguridad de la ONU actuando bajo el capítulo 7 de su carta, o, tercera vía, el fiscal puede iniciar una investigación de oficio bajo el artículo 15. Pero hay un botón del pánico, ¿no? Sí, hay un interruptor general que puede detenerlo todo, que es el artículo 16. El Consejo de Seguridad tiene el poder político para ordenarle a la Corte que suspenda cualquier investigación durante un plazo prorrogable de 12 meses. ¡Wow! 12 meses prorrogables. Y claro, todo esto requiere una conexión constante con los países miembros. De hecho, para quienes estén estudiando la vertiente española, ¿cómo se traslada toda esta arquitectura de la Haya a la legislación en Madrid? Pues mira, el artículo 86 del Estatuto de Roma obliga a los estados a cooperar plenamente. España adaptó su sistema mediante la Ley Orgánica 18/2003, de cooperación con la Corte Penal Internacional. Ley Orgánica 18/2003. Un dato vital de esta ley, muy de examen, es que designa al Ministerio de Justicia como la autoridad central para recibir y tramitar las solicitudes de la Corte. El enlace directo. Exacto. Pero hay un compromiso aún mayor reflejado en la disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000. Utilizando el artículo 103 del Estatuto, España se ofrece a ejecutar en su territorio las penas de prisión impuestas por la Haya. O sea, un condenado en La Haya podría cumplir condena en una cárcel en Madrid o en Sevilla. Sí, pero ojo, con una línea roja innegociable. La persona condenada nunca podrá cumplir en una cárcel española más tiempo del límite máximo que establece el Código Penal español. Lógico, tiene que adaptarse a nuestro marco de penas máximas. Hasta ahora hemos descrito un sistema casi de relojería suiza. Pero bueno, la realidad geopolítica suele lanzar llaves inglesas a los engranajes. No podemos obviar que esta corte también genera unos roces diplomáticos formidables. La fricción es constante. Al no ser un sistema de jurisdicción verdaderamente universal, choca de frente con potencias no firmantes. Estados Unidos, por ejemplo. El ejemplo más documentado es la respuesta histórica de Estados Unidos, sí. Llegaron a implementar un régimen de sanciones directas contra la Corte. Aplicaron bloqueos de activos financieros y restricciones de visados contra la entonces fiscal jefe y otros altos funcionarios. Madre mía, sanciones como si fueran un estado hostil. ¿Por qué? Porque investigaban posibles crímenes de guerra en Afganistán. Es una prueba empírica y totalmente objetiva de que el derecho internacional no opera en el vacío. Opera en un ecosistema político donde la fuerza de los estados importa. Y mucho. Bueno, hagamos una pausa y miremos hacia atrás un momento. Has mencionado que la Corte tiene irretroactividad absoluta. Es decir, no puede investigar nada anterior al 1 de julio de 2002. Pero a ver, los años 90 fueron testigos de conflictos atroces. Si la Corte no existía y no puede mirar al pasado, ¿cómo respondió la comunidad internacional a esas crisis en tiempo real? Pues tuvieron que recurrir a la justicia a medida. Ante la urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU utilizó su poder para crear tribunales ad hoc, tribunales diseñados exclusivamente para un conflicto y con fecha de caducidad. Me vienen a la mente 2 casos clarísimos, los 2 grandes monumentos jurídicos de esta etapa: el Tribunal para la antigua Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda. Y supongo que, al ser guerras con naturalezas tan distintas, los manuales de instrucciones de ambos tribunales también tuvieron que ser diferentes. Totalmente diferentes. Y esto es clave para cualquier examen, ¿eh?
El Tribunal para la Antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, lidiaba con un conflicto que se fragmentó en múltiples repúblicas, dándole un marcado carácter internacional. Claro, de un país salieron varios. Exacto. Por eso, su estatuto abarcaba violaciones graves de los convenios de Ginebra, en el artículo 2, violaciones de las leyes de guerra, en el 3, el genocidio, en el 4, y crímenes contra la humanidad, en el 5. Vale, ¿y en el caso de Ruanda? En cambio, el Tribunal de Ruanda, en Arusha, juzgaba un horror puramente interno. Las herramientas internacionales clásicas no servían igual. Su competencia, por tanto, se enfocó en el genocidio, en el artículo 2, crímenes de lesa humanidad en el 3 y violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo en su artículo 4. Adaptado a la guerra civil, digamos. Eso es. Y un apunte rápido, hoy en día ambos tribunales ya concluyeron su labor y han sido sustituidos por el mecanismo residual de las Naciones Unidas. Vale, soluciones temporales para crisis concretas, pero luego vimos otra mutación en la justicia internacional. Los tribunales híbridos o especiales. ¿En qué se diferencian de los ad hoc de la ONU? Los híbridos nacen porque a veces la comunidad internacional y el propio Estado afectado deciden colaborar directamente en el terreno. Mezclan jueces, fiscales y leyes nacionales con elementos internacionales. Son como un 50-50. Sí, son más baratos y, teóricamente, dejan un mayor legado jurídico en el país. Dos fechas y datos fundamentales aquí. En Timor Oriental, el Reglamento 2000/15 estableció los paneles especiales que operaron hasta mayo de 2005 y cerraron con un balance de 55 juicios, 84 condenas y 3 absoluciones. Datos muy concretos, perfecto. ¿Y el otro? En Sierra Leona, la base es la resolución 1315 del Consejo de Seguridad del 14 de agosto del 2000, aterrizada en el país mediante su Ratification Act de 2002. Fíjate, hay un caso híbrido que siempre rompe los esquemas porque introduce un delito que el Estatuto de Roma dejó fuera deliberadamente. Me refiero al Tribunal Especial para el Líbano y su capacidad para juzgar el terrorismo. Ojo con eso, porque es un caso único en la historia del derecho penal internacional. Su origen es un evento hiperespecífico, el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005 mediante un atentado con coche bomba. ¿Y crearon un tribunal solo para eso? El estatuto del tribunal entró en vigor el 10 de junio de 2007, y aunque su foco era ese asesinato, tenía la cláusula de poder ampliar su jurisdicción a ataques conexos cometidos entre el 1 de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005. Y hubo condena al final. Sí, este tribunal culminó con una sentencia histórica el 18 de agosto de 2020 cuando se condenó a Salim Jamil Ayash por 5 cargos, entre ellos conspiración para cometer un acto terrorista y el homicidio premeditado de 22 personas. Ya veo. Bueno, hemos visto que crear un tribunal desde cero, ya sea permanente en La Haya o híbrido en Beirut, es un esfuerzo diplomático titánico. Y esto nos devuelve un poco al inicio del programa. ¿No hay un camino más rápido? O sea, ¿no puede un juez nacional simplemente abrir su código penal y procesar a un criminal de guerra extranjero que aterrice en su país? Ah, la pregunta del millón. Ese atajo legal existe y es lo que llamamos el principio de jurisdicción universal. Cuéntame más. Suena en una premisa moral muy poderosa. Hay delitos que atacan la base misma de la humanidad. Por tanto, cualquier país, en nombre de la humanidad, tiene la potestad de investigarlos, sin importar la nacionalidad de la víctima, la del autor, o si el crimen se cometió en la otra punta del mundo. Suena impecable en teoría. Es una norma consuetudinaria, una costumbre histórica que empezó con la persecución de los piratas en alta mar y que hoy abarca el genocidio, la esclavitud, el narcotráfico y las infracciones graves de los convenios de Ginebra. Sobre el papel es el arma definitiva contra la impunidad. Pero a ver, la realidad práctica de intentar aplicar esto tiene que ser una pesadilla diplomática constante. De hecho, España fue durante años el gran laboratorio mundial de la jurisdicción universal. Vaya que sí. Los jueces españoles abrían portadas en todo el mundo. Y de repente todo se apagó. ¿Qué ocurrió exactamente en el ordenamiento jurídico español para pasar de ser la vanguardia mundial a, literalmente, cerrar la persiana casi por completo? Pues ocurrió que la teoría colisionó frontalmente con el poder económico y geopolítico. El termómetro de esta montaña rusa es el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Apuntad este, artículo 23 de la LOPJ.
Originalmente, este artículo daba a los jueces españoles una capacidad amplísima. Y los jueces, pues la usaron. Abrieron investigaciones que apuntaban a las más altas esferas internacionales. Me vienen a la mente casos muy mediáticos. Claro, es que cuando un juez en Madrid emite órdenes de arresto internacional contra líderes políticos chinos por el Tíbet, o investiga los vuelos secretos de la CIA y las torturas en Guantánamo, o acusa a exdirigentes israelíes, pues las respuestas diplomáticas no se hacen esperar. Llamadas de embajadores a medianoche, supongo. Exacto. Y esas respuestas incluyen amenazas de ruptura de relaciones comerciales, sanciones y presiones diplomáticas que, sinceramente, ningún gobierno de turno estaba dispuesto a soportar. O sea que el cerrojazo no fue una evolución doctrinal y pacífica de los juristas. Fue pura supervivencia diplomática. La presión fue el catalizador de las reformas express. El golpe definitivo llegó en 2014, con la Ley Orgánica 1/2014. Esta ley reformó el artículo 23 e introdujo unos requisitos de conexión con España tan estrictos que vació de contenido la jurisdicción universal pura. ¿Requisitos como qué, por ejemplo? Como que el acusado tuviera nacionalidad española o residiera habitualmente en España. Y las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. De un plumazo, se obligó a los tribunales a archivar causas históricas. Se cerró todo. Prácticamente. Se cerraron los expedientes sobre los genocidios de Ruanda y Guatemala, la represión en el Tíbet, la persecución de Falun Gong, Guantánamo, y un caso muy cercano para nosotros, el asesinato del cámara de televisión José Cuso en Irak. Un giro radical de 180 grados. Y tengo entendido que poco después hubo otra reforma, una especie de parche legislativo. Sí, al año siguiente se aprobó la Ley Orgánica 2/2015. Mantuvo el espíritu sumamente restrictivo, pero añadió lo que en la práctica es un cajón desastre. Permitió una ventana de jurisdicción si la persecución del delito viene impuesta obligatoriamente por un tratado internacional que esté vigente para España. Un resquicio. Un resquicio, sí, pero el mensaje ya estaba enviado. La era del juez global en España había terminado. Pues recapitulemos el panorama. Tenemos una Corte Penal Internacional bloqueada por sus propios límites territoriales. Tenemos tribunales ad hoc que requieren el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, donde rige el veto de las grandes potencias. Y tenemos una jurisdicción universal desmantelada por el miedo a las represalias comerciales. Un escenario no muy optimista, la verdad. Y en medio de esto, la historia avanza, llegamos al conflicto de Ucrania y la maquinaria internacional se estrella contra una pared. ¿Qué pasa ahora en nuestra realidad más reciente? Pues que con la invasión de Ucrania, el derecho internacional penal se dio cuenta de que sus herramientas clásicas no servían para el crimen fundamental, el crimen de agresión. Porque Rusia no es parte. Exacto. Rusia no es un Estado parte del Estatuto de Roma. Por tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar a sus líderes por el hecho mismo de haber iniciado la guerra. La vía tradicional estaba cerrada con un candado técnico. Y la burocracia internacional, asumo, tuvo que hacer gala de ingeniería legal para saltarse ese candado. Exactamente. Se tuvo que crear una arquitectura paralela en tiempo récord. Quienes necesiten las fechas más recientes para cerrar sus temarios de oposición deben anotar esto, pero en mayúsculas. Venga, fechas clave. El primer paso material fue el 17 de mayo de 2023 con la creación del registro de daños para Ucrania. Pero la verdadera innovación procesal se materializa el 25 de junio de 2025. 25 de junio del 25. Ese día, en Estrasburgo, se firma un acuerdo sin precedentes entre el Consejo de Europa y la República de Ucrania, creando el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Y este andamiaje se completa el 16 de diciembre de 2025 en La Haya, con el convenio para la Comisión Internacional de Reclamaciones. Vale, pero a nivel técnico, ¿qué base legal tiene este nuevo tribunal? Si no lo aprueba la ONU, ¿cómo adquiere legitimidad? Es que el estatuto anexo al acuerdo de 2025 es una maravilla de diseño jurídico híbrido. Su mandato en el artículo 1 es tajante: investigar y enjuiciar a los mayores responsables del crimen de agresión contra Ucrania. Solo agresión. Sí, otorga al tribunal jurisdicción sobre todo el territorio ucraniano, pero lo dota de una doble personalidad jurídica. Es una entidad bajo el derecho ucraniano y, simultáneamente, un sujeto de derecho internacional. El artículo 4 especifica que la máxima representación externa e interna recae en la figura de su presidente. Fíjate, hay un detalle técnico sobre esto que me parece brillante.
Hablamos de un organismo auspiciado por el Consejo de Europa. Pero si se requiriera unanimidad en ese Consejo, algún Estado con afinidad a Rusia podría haberlo vetado de inmediato. ¿Cómo sortearon esa trampa política? A través de una figura institucional muy poco conocida, pero enormemente efectiva, llamada el Acuerdo Parcial Ampliado. Acuerdo parcial ampliado. Así es. Es el mecanismo de financiación y administración que gestiona este tribunal a través de un comité de gestión. Lo revolucionario de esto es que permite crear un proyecto dentro del Consejo de Europa sin necesitar la unanimidad de todos los Estados miembros. O sea, el que quiera, que se apunte. Exactamente. Quien quiere participar y poner dinero, entra. Quien no, se queda al margen. Pero no puede vetarlo. Es la institucionalización de una coalición de voluntarios para sortear el bloqueo político, dotando al tribunal de un paraguas oficial europeo, sin estar atado a sus debilidades burocráticas. Es asombroso ver cómo, cuando la voluntad política existe, las barreras legales desaparecen por arte de magia. Bueno, vamos a consolidar este inmenso mapa mental que hemos dibujado hoy, que de verdad es oro puro para retener todo esto de cara al examen. Hagamos un barrido rápido. Hemos partido del siglo XX y los 4 pilares de Bassiouni. Nos detuvimos en esa tensa votación del 17 de julio del 98 para crear el Estatuto de Roma, que cobró vida el 1 de julio de 2002. Hemos destripado el artículo 34 con sus 4 órganos y repasado del artículo 5 al 8 los crímenes materiales. Recordando, por supuesto, esa astuta maniobra española para proteger a los cascos azules en el artículo 8. Por supuesto. De ahí hemos saltado al vacío temporal de los años 90 con los estatutos ad hoc de Yugoslavia y Ruanda. Y los híbridos como el del Líbano, que abrió la puerta a juzgar el terrorismo en 2007. Luego la jurisdicción universal. Analizamos el doloroso pragmatismo de la jurisdicción universal en España, pasando de ser los sheriffs del mundo al drástico cerrojazo del artículo 23 con la Ley Orgánica 1/2014. Y terminamos en 2025 viendo cómo el Tribunal Especial para Ucrania usó un acuerdo parcial ampliado para eludir el veto político. Es una evolución fascinante. Y fíjate, al repasar toda esta trayectoria de forma objetiva, empírica, emerge una pregunta ineludible. Hemos visto cómo la eficacia de la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal están intrínsecamente ligadas a la cooperación estatal. Absolutamente dependientes. Necesitan que los países asuman el coste político de entregar sospechosos, faciliten pruebas o incluso que firmen acuerdos especiales como el de Ucrania para saltarse los candados diplomáticos. Entonces, si el derecho internacional penal no puede funcionar de manera autónoma, la pregunta para reflexionar es la siguiente. ¿Estamos construyendo un sistema de justicia verdaderamente ciego, implacable e igualitario frente a los delitos más atroces? ¿O, debido a su dependencia estructural, su aplicación siempre estará supeditada a las mareas geopolíticas y al peso económico de esas mismas fronteras que, en teoría, nació para trascender? Es una paradoja tremenda para llevarnos a casa y darle vueltas. Construimos toda esta maquinaria global para que la geografía no determinara la impunidad, para que ningún tirano estuviera a salvo. Pero al final, quien aprieta el botón de encendido del sistema siguen siendo los intereses diplomáticos de los estados. Una reflexión brutal para cerrar. Ha sido un auténtico placer trazar este análisis a fondo. A quienes nos escuchan y a los que se examinan pronto, confío en que este mapa mental sea la herramienta definitiva para dominar cada pliegue de este laberinto jurídico. Sigan cuestionando, repasando y conectando los puntos de nuestro mundo. Hasta la próxima.